Hola a todos, bienvenidos al último video de este 2025 en el canal de YouTube con una cápsula informativa muy diferente a las que estamos acostumbrados. Hoy vamos a hablar y vamos a revisar de lo que ha sido este 2025 justamente aquí en este canal de quien les habla Nicolás Larenas. La idea de este video es repasar estadísticas, repasar cuáles fueron los videos más vistos del año, qué destinos los que más recorrimos, qué aviones fueron los que más volamos y todos esos datos aquí en este video diferente que quería compartir. Primera vez que hago un video de este tipo que me parece interesante hacer para cerrar este 2025 que ha sido histórico aquí en el canal, en todas mis redes sociales, que desde ya les invito a que me sigan en todos lados: X, Instagram, Facebook, TikTok, en todos lados estoy presente. También visita mi blog enelarenas.com si todavía no lo haces, para la mejor información aeronáutica de Ecuador y del mundo. Antes de empezar, quería invitarles a que participen en el sorteo que hay en este video. A quienes comenten abajo, les voy a regalar esta camiseta muy especial, muy aeronáutica, y para participar es muy fácil. Va a ser un sorteo muy fácil, directo. Simplemente tienes que responder cuál fue tu video de este 2025 en el canal de YouTube de quien les habla Nicolás Larenas, tu favorito. Así de fácil. ¿Cuál fue el video que más te gustó de los que publiqué durante este año? Aquí abajo en los comentarios, y vas a estar participando por esta hermosa camiseta. Así que desde ya, bienvenidos a este video informativo diferente. No te olvides de comentar para participar por la camiseta y arrancamos con la información que es muy interesante. Espero que les guste lo que preparé para ustedes el día de hoy. Primero quería compartir una estadística que para mí es muy interesante y muy importante que comentarles. Este año, entre todos los videos publicados, entre videos de formato largo y también formato Reel o formato Short, que sería lo adecuado para YouTube, fueron 145 publicaciones. Y mi compromiso ha sido casi todos los domingos del año, si es que no lo han notado, publicar un video nuevo, como mínimo un video semanal. Algunas semanas publiqué videos los miércoles grandes, después los jueves, después otro día lunes, pero mi compromiso con ustedes es publicar mínimo un video semanal los días domingos. Ese es mi compromiso. Si es que no lo notaron, estoy comprometido a prácticamente hacerlo, y solo fallé un fin de semana durante este año que por temas de estaba viajando justamente no pude publicarlo. Entonces 145 videos. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, este año 2025 tuvimos más de 2 millones de visualizaciones o reproducciones en el canal. Claro, hay canales mucho más grandes, con muchísima más gente, que tiene cientos de millones de views, pero para mí es un número muy importante ya que es año histórico en el canal. Y esto nos ha llevado a llegar a los 21,268 suscriptores en este momento. Si todavía no te suscribes al canal, dale like, comparte el video y también suscríbete, obviamente. Y es un número, nuevamente, pequeño, pero para mí es muy representativo, porque créanme, los videos que yo hago para ustedes los hago con mucho cariño, mucho amor. No saben lo que me emociona ir al aeropuerto para empezar a grabar. La gente que ha viajado conmigo es como: Nicolás, no paras de grabar, siempre no duermes. No, yo casi no duermo en los aviones porque estoy grabando, viendo una toma, grabando el servicio, comentándoles detalles de la experiencia que estoy viviendo, y eso para mí representa muchísimo. Espero que ustedes lo sientan en cada video. En este video vamos a ir revisando cuáles han sido los principales videos del año. Son los grandes, los formatos grande de más de 10 minutos. Y por ejemplo, de esos videos exclusivos, los que publico mínimo uno semanal, fueron 67 videos publicados. Y eso que de lo que grabé este año, les adelanto ya. Van a ver nuevos videos en enero que fueron grabados este 2025. Por ejemplo, un vuelo que está pendiente, mi reporte de vuelo en el Boeing 747-8 de Lufthansa, en el cual cumplí mi sueño de por fin volar una reina de los cielos. Para mí una experiencia increíble ese video. No tiene idea de lo bueno que está. Bueno, para mí está buenísimo. No es que lo haya hecho yo, pero está muy emotivo. Me encantó hacerlo. Y también una experiencia premium volando en business con Iberia desde Múnich hacia Quito. Así que esos dos videos están pendientes. Fueron grabados este 2025, pero por cuestiones de tiempo, de producción y obviamente fin de año, la gente ya no ve tanto los videos. Preferí aplazarlos para enero, así que espérense enero, que el contenido va a estar muy bueno con esos reportes de vuelo. Vamos ahora a hablar un poquito de los videos que a mí al menos personalmente son los que más me gustaron de haber realizado por ustedes, de haber editado, de haberlos publicado. Y voy a empezar por el destino que más viajé este año. Mucha gente me ha dicho: Nicolás, ¿por qué viajas tanto a Lima? No fue intencional. Obviamente
la noticia, la información aeronáutica este año estuvo en Lima con la inauguración del nuevo aeropuerto, de la nueva terminal del Jorge Chávez. Y eso me llevó a hacer varios videos allá. Hice mi último vuelo allá. Cuando llegué ahí estuve en el cierre de operaciones de la antigua terminal, estuve en la inauguración oficial de la terminal, estuve en el primer día de operaciones completo de la terminal. Entonces fue una cantidad de videos que hice de la inauguración de la nueva terminal, que son los videos, de hecho, de los más vistos en el canal. Y de hecho, el video más visto del canal fue mi primer vuelo llegando a la nueva terminal del Jorge Chávez. Ese video tuvo 55.556 reproducciones, es el video más popular de este año en el canal de YouTube. Y hasta ahora sigue teniendo visualizaciones muy importantes y les agradezco a todos ustedes por ver mis videos. Así que ese video es el top 1 de este año. Siguiendo, vamos a ver los top 3 primero. El segundo video más visto del año es uno de mis favoritos porque fue volar a Los Años en un Hércules C-130H, en este caso de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Volé desde Latacunga hacia Manta. Ese video, si no lo han visto, todo lo que estamos hablando ahorita lo pueden ver en el canal de YouTube, obviamente. Ese video quedó muy cerquita del número 1 con 54.363 reproducciones. Y en el top 3 tenemos nada más ni nada menos otro video en Perú, otro video que viajé. A ver, y ese video, ojo, ese video lo grabé en el 2024, pero lo publiqué en 2025. Fue mi visita a las obras de construcción del nuevo aeropuerto de Cusco en Chichero. Así que es el tercer video, top 3 video que tenemos en el canal. Ese llegó a las 46.632 reproducciones y se cataloga así el tercer mejor video del canal de este 2025. Y podríamos seguir así hablando infinidad. Son en total 67 con 68 videos publicados en el canal. Pero otros que me gustó mucho, por ejemplo, pude conocer el primer hotel 5 estrellas en Sudamérica dentro de un aeropuerto. Justo, coincidencia, está en el 4º nivel de reproducciones. Como vieron, este año hubo mucho contenido de Perú y les agradezco a todos los seguidores peruanos que me siguen. De hecho, me escriben muchísimo, me cuentan las novedades que pasa en la aviación de Perú, que se mueve muchísimo. Van a llegar nuevas aerolíneas a Perú este año. Algunas rutas se están perdiendo por el tema polémico de la tasa de transferencia, la famosa TUA. Pero esperemos que no afecte mucho al tráfico aéreo. También hice un video de spotting en el aeropuerto de Lima, con tomas desde el hotel justamente, con tomas desde la terminal, y a la gente le ha gustado mucho y está justo en el top 5 de los videos más vistos del canal de YouTube. Otro video que pegó muchísimo, que tiene mucho interés, son los planes de la construcción de El Dorado Max. Este plan que tiene Bogotá para llevar el aeropuerto hasta una capacidad de 73 millones de pasajeros anuales, también fue de los videos más vistos y fue justamente una cápsula informativa como la que estamos haciendo el día de hoy. Otro video medio polémico, a algunos les gustó, a otros no les gustó. Fue una especie de comparación que hicimos entre El Dorado de Bogotá y el Jorge Chávez de Lima. Hice un recorrido por el aeropuerto de Bogotá cuando volví hacia Quito, mostrándoles cómo se ven los techos, los polémicos techos, cómo se ven las zonas de migración, cómo se ven los filtros de seguridad, y todo eso les fui mostrando, y también es uno de los videos más vistos de este año. Y otro video que también tiene muchísimo boom y todavía sigue pegando es el recorrido por la sala VIP de LATAM, el LATAM Lounge en Lima justamente. Como ven, en Lima se generó muchísimo contenido porque ahí estuvo la información este año, y les agradezco mucho también por ser parte del canal a todos ustedes. Y otro video que pegó mucho este año fue la revisión de una cápsula informativa. No fue una cápsula informativa, fue un aeroreportaje, fue una cápsula informativa. Fue la revisión de cómo va a ser el proyecto de ampliación del aeropuerto de Santiago, que va a ser el aeropuerto más grande de Latinoamérica con una capacidad para 84 millones de pasajeros. Otro video muy bueno que estuvo y pega mucho fue el recorrido que hice en tren. Esto ya no es de aviones. Recuérdense que mi canal es de aviones, aeropuertos principalmente, pero cuando viajo trato de mostrar algo diferente, y el tema de trenes, del metro que ustedes habrán visto, me gusta mucho. Hice un recorrido desde Cusco en bus, después hasta Ollantaytambo para subirme al tren hacia Aguascalientes. Hice ese recorrido y es uno de los videos más vistos del canal. También uno de los videos top han sido los varios videos que hice recorriendo la ampliación, los trabajos de ampliación del aeropuerto de Quito en sus diferentes etapas, porcentajes desde el 15%, creo que fue el primer video, hasta ahorita ya el 95%, que fue el último video que hice de ese recorrido de los avances de construcción del aeropuerto de Quito, de la ampliación. Y siguiendo con el recorrido de los videos que más pegaron y los que a mí más me gustaron hacer,
todos me gusta hacer, pero hay unos que uno le pone un poquito más de cariño, más de afecto, porque son temas muy importantes e interesantes. Uno que me gustó muchísimo fue hacer el recorrido de las flores ecuatorianas, de las rosas y otros nombres de flores que no me acuerdo en este momento, no me tomé la lección. Hice ese video de cómo viajan las flores por San Valentín desde Ecuador hacia el mundo. Y ese video lo complementé visitando la operación de Avianca Cargo en el aeropuerto de Miami, que también es uno de los videos top del año. Hice un recorrido, un aeroreportaje por el aeropuerto de Guayaquil, que a mi modo de ver lo considero uno de los más bonitos, y es que no es el más bonito de Latinoamérica. Y eso generó su polémica por ahí, no todos estuvieron de acuerdo, algunos dijeron que hay aeropuertos más bonitos, que el Guayaquil no es tan simpático, que es medio feo, pero a mí personalmente, con sus áreas verdes, sus peces ahí nadando libremente, no libremente, nadando en sus lindos espacios, yo lo considero uno de los más bonitos, que obviamente se ha quedado un poquito en el tiempo porque están pensando en la construcción del nuevo aeropuerto, pero son detalles. También revisamos qué pasó con Lima una vez de la inauguración. Acuérdense, estuve en la inauguración de Lima. Después fui 3 meses después a revisar qué pasó, qué ha cambiado, qué ha mejorado. Y eso es otro de los videos que más pegaron este año en el canal. Después hice un vuelo loquísimo de Quito a Lima. Ojo, de Quito a Lima vía Bogotá. Ese video con conexión en Bogotá también tuvo mucha repercusión. Mucha gente lo comentó. Me dijeron, Nicolás, ¿por qué haces vuelos tan largos pudiendo volar directo? A veces los vuelos con escala son más baratos y eso pesa mucho en la toma de decisiones. Hicimos un video de spotting en el aeropuerto de Punta Cana, porque este año Punta Cana estuve pasando 2 veces en Punta Cana, volando con Arajet, que lamentablemente ya no vuela en Ecuador, pero con Arajet fui a Punta Cana, después fui a Toronto y fui a Montreal también con ellos, así que Punta Cana tuvo varios videos y Arajet también varios videos este año en el canal. Hice un video recorriendo el Museo Aeronáutico de la Fuerza Aérea Ecuatoriana aquí en Quito con el gran historiador aeronáutico Guido Chávez, un video también recomendadísimo que deberían ir a verlo si es que no lo han visto todavía. Volé de Miami a Quito vía Bogotá en el 787 de Avianca, un video también que pegó full, porque no es muy normal ver un 787 en esa ruta. Tuve la suerte, el privilegio de encontrarme con ese avión ese día. Hicimos un análisis de por qué hay accidentes aéreos o por qué al principio de año vimos tantos accidentes aéreos, pero lo bueno es que la cosa se ha ido calmando un poquito, igual, pero si quieren saber por qué, vayan a revisarlo aquí en el canal. Y finalmente, para no hacer tan largo esta parte de análisis de videos, vamos a hablar de los últimos reportes de vuelo que tuvimos. Hay muchos más videos, pero me quiero centrar en estos últimos. Uno de los más importantes de este mes de diciembre, que fue el mes pico de viajes, nunca había viajado tanto en un solo mes. Di la vuelta al mundo en 15 días en kilometraje. Volé en el inaugural reinaugural de la TAM Ecuador desde Guayaquil hasta Nueva York. Fue el regreso de ellos 5 años después, en un Airbus 320 Neo. Hice el reporte de vuelo y el video está subiendo como espuma, así que si no lo han visto todavía, vayan a verlo. Otro video importante para mí fue el regreso de Spirit Airlines en su vuelo también reinaugural desde Guayaquil a Fort Lauderdale, que también fue una muy buena noticia para la aviación ecuatoriana después de haber perdido algunas aerolíneas, algunas rutas. Ver de regreso a Spirit confirma que el mercado es bueno y esperemos que Spirit se mantenga junto con la TAM Ecuador, les vaya muy bien en estas rutas. Y nuevamente con la TAM Ecuador hice el video regresando desde Nueva York hacia Guayaquil, pero esta vez en Premium Economy, así que probé todos los diferentes servicios que tiene la aerolínea en esta ruta. Los videos están súper entretenidos y están fresquitos. Y entre otros videos, un poquito alejándonos de los temas aeronáuticos, también hice exploraciones científicas locas, experiencias que nunca había hecho antes, y visité la Cueva de los Tallos. Así que quería dejarles ese tip, si es que no lo han visto, que vayan a revisar mi canal de YouTube también, donde hice dos partes, 2 versiones, sí, 2 entregas de lo que fue mi recorrido a la Cueva de los Tallos. Así que váyanse por allá a revisarlo al canal, que es una experiencia extrema, como nunca lo he hecho, así que wow. Y para ir cerrando este video de recapitulación o de revisión de este 2025, vamos a dar un poquito de estadísticas. Yo soy medio flojo para registrar todos mis vuelos durante el año, pero como tengo en el canal de YouTube todos los videos que hago, porque bueno, muchos vuelos no están en el canal de YouTube, muchos vuelos era por ejemplo un Quito-Guayaquil para tomar un vuelo hacia Nueva York, y no hice reporte de vuelo, pero tengo más o menos un registro. Y por ejemplo, durante este año fueron 10 viajes distintos que hice, pero estos 10 viajes, alguno implicó 2 escalas, otro implicó un vuelo larguísimo, otro implicó un viaje en tren. Entonces ha sido
una suma bastante interesante de hacer. Por ejemplo, durante este año, la aerolínea que más volé fue LATAM con 6 vuelos. De ahí siguió Avianca también con 6 vuelos, muy parejo mis vuelos con LATAM y Avianca. Arajet fueron total, eso fue un poquito más, o son 4, bueno, también 6 vuelos con Arajet. Con United fueron 4 vuelos, con Spirit fueron 2 vuelos, con la Fuerza Aérea Ecuatoriana fueron 2 vuelos, pero para que puedan ver más o menos con qué aerolíneas volé más este año. En cambio, ¿cuál fue el avión que más volé en esta oportunidad? Fue el Boeing 737 MAX, tanto con Arajet como con United fueron los vuelos que más realicé. Después sigue los Airbus 320 Neo, después sigue Airbus una vez con el 321 Neo, 787 Dreamliner una vez, el 6730 una vez y así sucesivamente. De ahí obviamente con 320 clásico, 319 también fueron varios de los vuelos que realicé durante este año. Y de ahí todo esto lo sumé y números más o menos, menos, logré sacar que di la vuelta al mundo más de 2 veces en kilometraje, sumando más de 89,000 kilómetros volados durante este año. Eso son más de 2 veces dar la vuelta al mundo. Eso es prácticamente llegar a recorrer un 25% de lo que implicaría si viajáramos a la Luna. Y la ruta más larga que volé este año es la ruta desde Madrid hasta Quito, que todavía no está publicado, pero ya mismo, en unos días más, ya estará aquí publicado. Y si sumamos todo esto, todas las rutas, todo esto, estuve nada más ni nada menos que más de 80 horas dentro de un avión. Y obviamente 80 horas de un avión, más las horas de espera en los aeropuertos, es una locura. Esto quiere decir que estuve prácticamente como 6 días enteros dentro de un avión. De los 365 días, estuve casi entre 6 a 7 días volando en equivalencia en días. Y eso son más de, no sé, son como ver como 60 películas no mucho, unas 40, 50 películas del cine, haberlas visto de corrido. Así que eso fue mi vida, mi año 2025 en viajes. Y obviamente subimos los aeroreportajes con recorridos hacia los aeropuertos para hacer tomas, videos de spotting, todo eso. Así que son muchísimas horas que pasé este año realizando tomas para todos ustedes, que espero que les hayan disfrutado mucho, porque como les digo, las hice con mucho cariño. Y con todos estos datos me despido, espero que les haya gustado. Les agradezco por ser parte del canal de YouTube. Espero que podamos seguir creciendo juntos. Gracias por todo su apoyo. Que tengan un excelente 2026 llenos de viajes, lleno de aeropuertos, de aerolíneas, de aviones nuevos. Veamos qué nos depara el próximo año. Estoy seguro que si este año en número de millas y kilómetros recorridos, en horas de vuelo, es histórico, también reproducciones del canal, el 2026 va a ser aún mejor. No se olviden de participar por la camiseta. Solo comenta cuál fue tu video favorito de este 2025 del canal de YouTube. Va a estar participando en el sorteo de esta camiseta y de otros regalitos aeronáuticos que siempre me gusta sortear para todos ustedes. Nos vemos muy pronto con más información, otras cápsulas informativas, aeroreportajes, reporte de vuelos, entrevistas y todo lo que haya disponible en la aviación ecuatoriana y del mundo, porque se viene, yo les digo, el reporte de vuelo hacia Europa en un 747 y el regreso en un 350 de Iberia. Así que bueno, nos vemos muy pronto. Gracias por ser parte del canal nuevamente. Chao, chao.